Bueno, buenas tardes. ¿Alguna pregunta del contenido de la clase pasada, del contenido del artículo que comentamos la clase pasada? ¿Quieren comenzar? Si quieren comenzar por alguna pregunta, comenzamos por alguna pregunta, y si no, doy comienzo a mi exposición. Bueno, si no me la pueden hacer en el momento que quieran, pueden interrumpir mi exposición para hacerme las preguntas que necesiten. Bueno, el artículo que vamos a comentar hoy, que repito, se llama La teoría del método formal, es de Boris Eichenbaum, tiene un interés muy particular, como ustedes habrán notado, espero que lo hayan podido leer, que es el de hacer una historia y un balance de lo estudiado por el formalismo ruso durante los 10 primeros años de su trabajo. El artículo es de 1925, y como dijimos en la clase pasada, nosotros datamos el inicio del formalismo ruso en 1915. Habían transcurrido 10 años de trabajo muy intenso de la escuela que llamamos formalismo ruso. Entonces, Eichenbaum, en este artículo, hace un trabajo que para nosotros nos resulta muy útil, que es recorrer los puntos sobresalientes de la teoría del método formal, como él titula, y lo que él considera, por cierto, los logros teóricos y críticos más interesantes de esta propuesta. Como les decía, yo voy a hacer un paso bastante rápido por aspectos que ya comentamos la clase pasada, porque yo empecé a hablar de este artículo por cuanto a la clase pasada di las características generales de la escuela. Entonces, los primeros parágrafos de este artículo, vieron que está dividido en parágrafos, ya fueron comentados, entonces no voy a repetirlos. Pero me voy a referir muy brevemente a ellos para resumir y avanzar. Como ustedes ya estoy segura de que me han oído a mí hablar en los videos y en la clase del jueves pasado, y a la profesora Candelaria Barbeira en el práctico, el interés de los formalistas se centra en el carácter intrínseco de la materia estudiada. Es decir, ellos lo primero que hacen es cercar el objeto de estudio, y ese objeto de estudio no es una suma o un conjunto. Les ruego a todos que apaguen el micrófono, porque si no se hace mucho ruido, somos muchos en la sala. Ariela Costa, me parece que tenés el micrófono, gracias. Les decía entonces, ellos cercan el objeto, podemos decir, es el primer gesto de cualquier disciplina que se quiere constituir como ciencia, es decir, como saber autónomo de otros saberes. Decir, bueno, este es mi objeto de estudio. El objeto de estudio de los formalistas rusos no es un conjunto de textos, ni un texto, ni muchos textos, es la literariedad, lo que ellos entienden por la condición específica de la literatura. Hemos dicho, y son palabras de Eichenbaum, los rasgos formales, materiales y compositivos de la obra literaria. Eso es lo específicamente literario, esa es la literariedad, y a eso se van a dedicar, al estudio de esa materialidad formal, se van a dedicar los formalistas. Lo que en otro momento de este artículo Eichenbaum llama principios de concreción y especificidad. Bueno, y
en este mismo sentido, reaccionan contra lo que ellos llaman el subjetivismo estético y filosófico. Me voy a detener un minuto en esta expresión. Eichenbaum señala, nosotros reaccionamos contra el subjetivismo filosófico y estético del siglo pasado, sobre todo, y ustedes lo vieron en el artículo de Shklovsky, cuando reacciona contra Potemnia, el líder del simbolismo literario. Dicho en términos más familiares para nosotros, ¿qué quiere decir reaccionar contra el subjetivismo estético y filosófico? Quiere decir que los formalistas consideran que no es función o no es la misión de la ciencia de la literatura estudiar la valoración, los criterios de estimación. Eso también lo dice Timianov al comienzo del artículo, de una obra literaria. Dicho más sencillamente aún, los juicios de valor sobre la obra literaria son válidos, pero no tienen relevancia crítica. No son ni crítica ni teóricamente relevantes. Esto yo he insistido en señalarlo en otras clases, ¿no? Yo puedo perfectamente decir, y tengo todo el derecho del mundo a decir, qué tipo de literatura me gusta, o qué texto me gusta y qué texto no me gusta, o qué procedimientos me interesan más y qué procedimientos me interesan menos. O puedo decir, esta es una novela excelente, este es un cuento genial. Todos esos son juicios de valor. Ahora bien, lo puedo decir desde ya, pero eso no tiene relevancia crítica. ¿Por qué en el programa de los formalistas? Porque eso no es un procedimiento. No hay allí ninguna referencia a ningún procedimiento, a ningún aspecto formal ni compositivo de la obra. Entonces, ¿a quién le importa que a mí me guste un cuento? Lo que a mí me tiene que interesar, en la perspectiva formalista, es el procedimiento, el rasgo formal, el rasgo material, que es el que produce el efecto de sentido, y que es lo específicamente literario. Si yo me voy por los aspectos estéticos, o filosóficos, o temáticos de la obra, no es que eso esté mal, pero no es lo específicamente literario. Bueno, esto ya lo hemos dicho, lo he dicho como en la clase pasada, y lo he dicho en los videos que tienen grabados del año pasado, así que vamos a avanzar un poco en un concepto que a mí me interesa mucho que quede bien claro hoy, que es el concepto de función, que aparece en el parágrafo 4 del artículo a partir de la página 33 de la edición que nosotros manejamos. Eichenbaum está, como ustedes habrán notado, porque el artículo está escrito en primera persona, está como muy orgulloso del legado del formalismo ruso. Porque, esto también lo dije en la clase pasada, ellos constituyen una bisagra en los estudios literarios, una bisagra en la historia de los estudios literarios. Son un antes y un después, marcan un antes y un después. ¿Por qué? Porque enfocan en los problemas específicamente literarios. Entonces dice textualmente Eichenbaum en la página 34, lo que interesa para la poética es la comprensión de la función literaria. Nosotros la clase pasada hablamos largamente sobre el artificio o el procedimiento, como uno de los conceptos críticos decisivos en la teoría formalista. Bueno, esos procedimientos son importantes porque tienen una función. Yo he dado varios ejemplos en la clase pasada, ¿no? No solamente describir el procedimiento por un afán de minuciosidad técnica en el señalamiento de los rasgos del cuento. Si yo señalo las características del narrador, o las características del ritmo en un poema, o el tratamiento del tiempo narrativo,
o otros aspectos técnicos de un cuento, no lo hago por puro afán de demostrar lo mucho que entiendo de técnica literaria, sino que lo hago porque voy a subrayar en ese procedimiento una función, un efecto de sentido. Y esto es clave porque van a usar ustedes la palabra función de aquí al final de la carrera, porque esto insiste en otras teorías de la literatura, mucho más allá del formalismo. Por citar un ejemplo muy conocido, y un artículo que nosotros vamos a leer este cuatrimestre, ¿qué es un autor de Foucault? Bueno, es un artículo importante del año 69, o sea, bastante posterior a esto, que estamos leyendo ahora, y Foucault justamente lo que define es la función autor. Cuando se pregunta qué es un autor, da varias respuestas, y una de las respuestas que da es, bueno, vamos a distinguir a la persona real del autor de lo que él llama función autor, y pasa a detallar qué entiende por la función autor. Bueno, esta palabra función es clave. También la van a ver ustedes en gramática, porque hay una conexión entre el formalismo ruso y los inicios de la gramática estructural, justamente. El primer movimiento formalista fundado en 1915 se llama Círculo Lingüístico de Moscú. Es decir, que ellos estudiaban también los aspectos relacionados con el uso de la lengua en el campo de la lingüística. Bueno, entonces la palabra función. La función, el análisis de la función, también permite pasar a una nueva comprensión de la historia literaria. Y en eso se va a detener el artículo de Tiniano, que vamos a leer después, que se llama precisamente sobre la evolución literaria. Porque los formalistas entienden que la evolución de la forma o de las formas es, y de sus funciones, es precisamente lo que da la evolución de la literatura. Es decir, el resultado de la evolución de las formas es la evolución de toda la serie literaria. Esto ya lo anticipa Eichenbaum en este artículo, en el parágrafo 4, también en el 5 y un poquito más adelante, hasta el 7, habla de esto. Y cita a Tiniano. El artículo de Tiniano, que nos va a interesar después, es 2 años posterior a este, de 1927, por eso lo vamos a leer específicamente. Pero ya Tiniano estaba trabajando sobre la idea de la evolución literaria cuando Eichenbaum publica este artículo. Entonces Eichenbaum lo cita. Para que hasta acá, todavía no hemos comentado el artículo de Tiniano, ustedes comprendan de qué estamos hablando, yo les traje un ejemplo muy importante en la historia de la literatura, en la historia de la literatura occidental. A lo mejor lo conocen o han oído hablar de la teoría del efecto de Poe, de Edgar Allan Poe. En 1842, Edgar Allan Poe publica una reseña de un libro de su compatriota Nathaniel Hawthorne, Twice Told Tales, que quiere decir cuentos contados 2 veces. En esa reseña famosa, él acuña un concepto que después se dio en llamar la teoría del efecto, del que yo les voy a leer un fragmento. No les voy a leer toda la reseña, pero les voy a leer un fragmento. Después vamos a pensar qué tiene que ver esto con el artículo de Eichenbaum y con el concepto de función. Les leo muy poquitas líneas de esta reseña de Poe sobre la obra de su compatriota Hawthorne. Dice Poe: un artista con habilidad literaria construye un cuento. Si es sensato, no ha moldeado sus pensamientos para acomodar los incidentes, sino que,
después de haber concebido con deliberado cuidado la producción de un cierto efecto único y singular, recién inventa los incidentes, recién combina los acontecimientos que más le convengan para lograr el efecto preconcebido. Si la misma primera oración no tiende al nacimiento de ese efecto, ha fracasado entonces en su primer paso. En toda la composición no debe haber una sola palabra escrita cuya tendencia directa o indirecta no sea la establecida por el plan inicial. Y de esta manera, con mucho cuidado y habilidad, finalmente se completa una pintura que deja en la mente de quien la contemple con respeto por el arte una sensación de plena satisfacción. La reseña es más larga, pero ese es el párrafo fundamental. ¿Por qué me detengo en este comentario de Poe, que después desarrolla en otros ensayos, y sobre todo que lleva a su propia producción? Porque como suele pasar en los ensayos literarios escritos por escritores, se refieren a su propia producción, aunque en este caso Poe está hablando de Nathaniel Hawthorne. ¿Por qué les parece a ustedes que yo me detengo, cito esta reseña famosa, repito, de 1842, de Poe? Hay ahí un elemento evidente, que es la conciencia de la forma. Poe ahí está refiriéndose, como ustedes habrán percibido, a la constitución, a la consecución de un efecto. La consecución de un efecto. Y ese efecto, dice Poe, si el escritor es sensato y hábil, debe estar preconcebido, debe pertenecer a un orden prefijado. Y todos los incidentes del relato tenderán a producir ese efecto, con el mínimo de recursos posible. Dice Poe, no debe sobrar una sola palabra, no debe haber una sola palabra, ni una sola frase que no tienda a la consecución del efecto. Entonces, primero concebir el plan está orientado al logro de un efecto de lectura, y concebido ese propósito de lograr determinado efecto en el lector, en la mente del lector, todas las líneas del texto y todas las palabras se orientan a ese propósito y ninguna debe estar desvinculada de ese propósito. Economía de recursos y efecto predeterminado o preconcebido. Muy famosa la teoría del efecto. Después lo digo también porque es posible que ustedes conozcan muchos escritores que respetan esta teoría del efecto. Por ejemplo, Cortázar. Cortázar reconoce a Poe como maestro. Por ejemplo, Horacio Quiroga, de quien seguramente han leído algún cuento en el colegio. Abelardo Castillo, esto en el sistema literario argentino. Samantha Schweblin, para nombrar una escritora contemporánea y joven. Bueno, la teoría del efecto ha tenido una larga incidencia en el desarrollo de la forma cuento. Y otros escritores que no nombro, ¿no? Acá hay una conciencia de la forma, ¿se dan cuenta? Y hay también un cambio que de algún modo Poe recupera, porque él está hablando de su contemporáneo, reconoce en otro escritor, pero al mismo tiempo impulsa con su propia poética, con su propia producción y con su producción ensayística. Yo les digo una cosa, esto es lo que se ha dado en llamar cuento moderno, como lo entiende Poe.
si vamos a la tradición anterior, hay mucho relato breve. No es que con Poe empieza el cuento, ya existía el relato breve, existía y había proliferado desde la Edad Media. Ustedes van a leer a lo largo de la carrera, por ejemplo, los Canterbury Tales, los cuentos de Canterbury, de Chaucer, o el Decamerón de Boccaccio. Son relatos que tienen una particular disposición, un cierto encadenamiento, en fin, tienen características particulares, pero no son cuentos en el sentido moderno de la palabra, en el sentido que Poe le dio a esa expresión, más que a esa expresión. No son cuentos con esa forma que describe Poe, con esos procedimientos que él puso a funcionar en su escritura. Y digo a propósito, puso a funcionar en su escritura. Esa forma es una función. Es forma porque tiene una función. Y es función que hace evolucionar la serie. El cambio de función hace evolucionar la serie. Es un ejemplo muy claro de cambio. No quiere decir que después de Poe no se hayan escrito cuentos que responden a otro modo de ejecución, a otro plan de ejecución. Por supuesto que sí. Pero Poe, de alguna manera, cristaliza un modo de escribir cuentos que tiene muchísima incidencia en el desarrollo de la literatura occidental posterior a él. ¿Sirvió el ejemplo para entender lo que es función y la relación dialéctica forma-función? Una no existe sin la otra. ¿Se entendió? Díganme algo. Sí, no sé si la relación dialéctica forma-función, justo, pero el ejemplo sirve para acercarse a la idea de función. La expresión relación dialéctica no quedó clara. Bueno, la voy a explicar porque es importante. Me la van a volver a escuchar cuando hable de Mukarovsky. La relación dialéctica, bueno, la dialéctica es un término filosófico que tiene su complejidad, pero yo lo voy a simplificar un poquito. A riesgo de simplificarlo demasiado, pero lo voy a simplificar un poquito para que se entienda en qué sentido hablo de esto. Hay relación dialéctica entre dos elementos cuando no hay ni suma ni oposición excluyente. Ni una suma, digamos, de partes como si fuera una fusión o una adición, ni una oposición. Pero ambos elementos mantienen su diferencia y, además de mantener su diferencia, se relacionan e interactúan. Y se modifican recíprocamente. Ahí está el carácter dinámico de la dialéctica. Lo vuelvo a decir. Por ejemplo, me adelanto un poco, pero va a servir para clarificar. Mukarovsky, lo vamos a ver la clase que viene, dice que hay una relación dialéctica entre la esfera artística y la esfera extraartística. Quiere decir que hay cosas que entran y salen de la esfera artística, ¿no? Y al mismo tiempo en la esfera extraartística hay elementos que pueden participar por determinado movimiento que él explica en la esfera artística. Es decir, hay una interacción dinámica, hay un diálogo y una interacción, ¿por qué? Porque esas esferas se modifican recíprocamente. Algo que no era arte, en determinado momento de la historia de la humanidad, comienza a ser considerado arte. Eso pasa. Bueno, ¿por qué dice Mukarovsky? Lo estoy simplificando mucho. Porque hay una relación dialéctica entre la esfera estética y la extraestética. Entre la esfera de los fenómenos artísticos y la esfera de los fenómenos que no son artísticos.
quiere decir que eso está en movimiento. Bueno, acá también Eichenbaum y Tinianov están pensando una serie en movimiento, que es la serie literaria. Y para eso han acuñado el concepto de función, que es clave en la evolución de la serie. Porque son los cambios de función, los que de algún modo determinan la evolución literaria. Un ejemplo más claro aún, o tan claro como el anterior. ¿Ustedes me están escuchando bien? Sí, sí, perfecto. Acá me aparece un cartelito de la calidad del audio. Bueno, perdón. Un cambio de función, ustedes lo pueden pensar en relación con la novela. La novela, tal como la entendemos en el siglo XX-XXI, es muy distinta de la novela del siglo XVIII, y la del XVIII es muy distinta de la del XIX. El siglo XIX fue el apogeo de la novela, ¿no? Como género, por lo menos en Occidente. ¿Y eso por qué? No me voy a entrar en detalles, pero si ustedes leen una novela del XVIII, una novela del XIX, una novela del XX, y de principios del XX con respecto a fines del XX, son muy distintas en su forma y en su función. La novela realista de la segunda mitad del XIX o de 1830, por ejemplo, nosotros vamos a leer Eugenia Grandet, que es del 34, tenía una función crítica. Es clarísimo en Balzac, clarísimo en todo Balzac, que fue un autor muy prolífico, es clarísimo en Flaubert, más claro aún en Flaubert, es claro en Stendhal. Bueno, estoy nombrando autores franceses, pero también podemos ir al realismo de Dickens, y pasa otro tanto. El realismo clásico, el realismo canónico, la novela realista canónica, tiene una función, que es una función crítica, entre otras, ¿no? Pero digamos, desde el punto de vista de la literatura y la dinámica social, la relación era muy clara. Hay una crítica, sobre todo a la burguesía en ascenso. Maupassant, a renombrar a otro francés. Esa función crítica, de crítica social, ligada a los aspectos, digamos, más degradados de la sociedad contemporánea del escritor, se fue diluyendo como función central de la novela. Ya hoy no podemos decir que esa sea la función de la novela, aún tratándose de una novela realista. Lo que no significa que esa función se haya perdido, en absoluto. Sigue habiendo crítica social, política, en muchas novelas, pero ya no de una manera tan central y determinante como en la novela de los años 30, 40, 50 del siglo XIX. ¿Ven? Ahí hay un cambio de función. Y ese cambio de función es decisivo para pensar la evolución del arte, en este caso la evolución de la novela. Profe, disculpa que te interrumpa. Sí. Que siempre hay una función hegemónica, ¿no? Porque supongo que a lo largo de la historia hubo una multiplicidad de funciones. Pero lo que determinaba la evolución era la función hegemónica del momento, ¿no? Claro, es lo que, sí, tenés mucha razón, es lo que Tiniano llama función dominante, o elemento dominante, claro. No digo que haya uno, pero sí, hay elementos dominantes. El ejemplo que acabo de dar de la función crítica de la novela en el realismo canónico del siglo XIX, era un elemento dominante, por cierto, y evoluciona, deja de ser un elemento dominante del género. Por supuesto, yo estoy simplificando para que se entiendan los conceptos, pero ustedes imagínense que en la realidad
La cosa no es tan simple. La forma es compleja. Hay multiplicidad de funciones, aún en una sola novela. Y esas funciones a veces son indeterminables, no las puedo determinar una por una. Eso sería pensar el arte como si fuera un mecanismo de relojería, y no es así. Pero es importante que nos detengamos en la reflexión de la forma y la función, y cómo los cambios de la función hacen evolucionar la serie. Además, como va a explicar Tiniano, lo voy a explicar después, ahora quiero terminar un poco de referirme al artículo de Eichenbaum, pero ya que estamos con el concepto de función, hay que hablar de Tiniano. Profe, perdón. Sí. Queda menos de un minuto. Capaz que se corta. Entran con el mismo link al segundo bloque. Sí, yo ya sé que se corta. Con el mismo link entran, nos tomamos 5 minutos de pausa, por favor, y entran con el mismo link a la segunda reunión, ahora cuando se corte. Quedamos así. No, estaba diciendo que la forma es compleja, que en un texto literario podemos distinguir multiplicidad de funciones en razón de diversos procedimientos en una sola obra literaria. Y esa interacción dinámica es compleja, porque los elementos están conectados entre sí, se conectan con otras obras de la serie literaria y con otras